Bienvenido a este espacio de edificación espiritual y enseñanza bíblica profunda. Le invitamos a comenzar cada uno de sus días conectándose con la palabra de Dios a través del devocional gratuito de En Contacto. Les animamos a suscribirse hoy mismo a este maravilloso recurso espiritual que bendecirá grandemente su vida diaria y le guiará paso a paso hacia una relación íntima, genuina y transformadora con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro bendito Señor Jesucristo pronunció en una ocasión unas palabras de autoridad eterna que cambiaron para siempre el rumbo y la historia de la humanidad entera. Él declaró con absoluta firmeza: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y basándose de manera inamovible en esa verdad divina y absoluta, el Señor nos encomendó la comisión más grande y trascendental jamás dada a la Iglesia, diciendo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este es En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, entraremos en un estudio detallado y revelador de las Sagradas Escrituras que traerá un descanso indescriptible y una paz profunda a su corazón. Nuestro tema de hoy se titula Nuestro Dios de las promesas. Todos nosotros, a lo largo de nuestra travesía terrenal, hacemos multitud de promesas. Es una práctica completamente integrada en nuestro caminar cotidiano. Algunas de esas promesas las cumplimos con una fidelidad ejemplar, mientras que otras, desafortunadamente, quedan en el olvido o son quebrantadas. Quizás nuestra intención inicial al pronunciar un compromiso sea la de cumplir cada palabra dada, pero debido a circunstancias impredecibles, emergencias imprevistas o situaciones fuera de nuestro alcance humano, simplemente fallamos en honrar nuestra palabra. Pienso, por ejemplo, en la dinámica familiar entre padres e hijos. Cuán común es observar a padres que con ligereza le prometen algo a sus pequeños y luego no cumplen lo dicho. Muchas veces los adultos restan importancia al asunto pensando interiormente: bueno, no pasa nada grave, es solo un niño, se le olvidará pronto con algún juego. Pero yo quiero que usted grabe esta verdad fundamental en su mente y en su corazón en esta hora. Cuando usted le hace una promesa a un niño, ese pequeño evalúa, mide y valora el peso de esa promesa basándose entera y exclusivamente en el concepto que tiene de la persona que se la hizo. Imagine a un padre de familia que mira a su hijo o a su hija a los ojos por la mañana y le dice con entusiasmo: Esta tarde, en cuanto regrese de la oficina, te llevaré al parque a jugar al fútbol o te traeré ese juguete que tanto has deseado durante meses. El niño pasa todo el día con la ilusión encendida, esperando el sonido de la puerta al abrirse. Sin embargo, el padre llega tarde por la noche, agotado, cargado de estrés, se dejarse caer en el sillón de la sala y exclama: Lo siento mucho, hijo, tuve un día extremadamente agotador en el trabajo. Estuve muy ocupada y no tuve tiempo ni ganas de encargarme de eso. Ya será en otra ocasión. Escuche esto con atenta consideración pastoral. Para la mente y el corazón de ese niño, aquello no representa simplemente el incumplimiento de un compromiso. Lo que el niño procesa en el fondo de su alma es una herida mucho más profunda y dolorosa. El niño piensa: mi papá me desestimó, yo no soy lo suficientemente valioso para él, su trabajo y sus prioridades son más importantes que yo. Una promesa es un instrumento de inmenso poder emocional y espiritual, de manera muy especial para la infancia. Si un niño experimenta de forma repetida el quebrantamiento de la palabra de sus padres, se desata un proceso destructivo en su interior. Para un hijo, su padre representa la cima del mundo, casi como la manifestación visible de Dios sobre la tierra. Para una niña, su madre representa la máxima seguridad, su mayor modelo a seguir y su refugio inequívoco. Si las dos figuras más determinantes y trascendentales en la vida de ese ser en desarrollo rompen continuamente su palabra, el resultado no es solo una duda esporádica ante futuras promesas. El resultado es que ese niño crecerá albergando una desconfianza estructural en su corazón, un escepticismo profundo que proyectará sobre todos los adultos, sobre los maestros, los líderes, las autoridades y trágicamente sobre Dios mismo. Por esta razón, amados, antes de pronunciar un te prometo a la ligera, debemos hacer una pausa y reflexionar con absoluta seriedad. Vea usted, cuando no cumplimos lo que prometemos, la consecuencia directa en nuestra vida personal es desgarradora. El incumplimiento de la palabra empeñada es una radiografía sin filtro de las fallas de nuestro propio carácter.
además de dejar una estela de dolor y desilusión en las personas que depositaron su fe en nosotros. Debemos comprender que una promesa rota nunca es un evento aislado que solo afecta al que la incumple. Es un impacto destructivo que socava las bases de las relaciones y demuele los puentes de la confianza mutua. Las promesas son sagradas, deben ser tratadas con la más alta reverencia y santidad. Si meditamos en esto detenidamente, descubriremos que la totalidad de nuestra vida cristiana, nuestra salvación y nuestra esperanza eterna descansan sobre un conjunto de promesas divinas extraordinarias. Y esas promesas no proceden del testimonio vacilante de los hombres, sino de la palabra inerrante e infalible del Dios Todopoderoso. Déjeme hacerle una pregunta directa al corazón. ¿Cómo sabe usted hoy con absoluta certeza que posee la vida eterna? ¿Cómo puede dormir en paz sabiendo el destino de su alma? Usted lo hace con certeza inamovible porque el Señor Jesucristo lo prometió solemnemente en su palabra al declarar que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tiene vida eterna. Usted lo cree porque la promesa proviene de los labios de aquel que es la verdad misma y en quien no hay sombra de variación. ¿Y qué sucederá con usted en el instante en que cierre sus ojos en esta tierra y cruce el umbral de la muerte física? ¿Cómo puede tener la convicción absoluta de dónde estará su alma por toda la eternidad? La única razón firme por la cual no tememos al destino final es porque la Sagrada Escritura nos afirma categóricamente: aguardamos con confianza, sabiendo que estar ausentes del cuerpo significa estar presentes con el Señor. ¿Cómo sabemos que este cuerpo mortal será transformado en una resurrección gloriosa? Lo sabemos porque lo afirmó nuestro Redentor, y nosotros hemos depositado nuestra fe plena en su persona. Hay una gloria inefable en la persona de Cristo, una perfección absoluta en su carácter divino que nos impele a creer sin un solo rastro de duda cada una de sus palabras. El propósito central de este mensaje es que entendamos la solidez de los fundamentos por los cuales debemos confiar plenamente en las promesas de Dios, sin importar cuán oscuras o adversas sean las circunstancias terrenales que nos rodeen. No obstante, a lo largo de mis años de ministerio pastoral, incontables personas se acercan para expresar sus luchas internas. Me dicen: Doctor Stanley, yo le creí a Dios, reclamé una promesa específica de la Biblia para mi salud, para mi matrimonio o para mis finanzas, pero simplemente no funcionó. La promesa no se cumplió en mi vida. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Acaso Dios me falló? ¿Es posible que Dios haya roto su palabra prometida? Escuche bien lo que voy a decirle, mi estimado amigo. Dios jamás, en toda la eternidad, ha roto ni romperá jamás una sola de sus promesas. La falla jamás reside en el Altísimo. Ahora bien, examine por un momento su propia trayectoria de vida. Piense en los votos sagrados que pronunció en el altar ante el cónyuge al que prometió amar y respetar hasta que la muerte los separe. Piense en los compromisos hechos a sus hijos en momentos de conmoción, o a sus ancianos padres, o a un amigo fiel en medio de una crisis. ¿Cuántas de esas promesas han quedado sepultadas en el olvido? ¿Ha hecho usted promesas apresuradas solo para salir del paso en una conversación incómoda, diciendo: sí, descuida, yo me encargo, allí estaré sin falta, para luego no mover un solo dedo? Quizás usted se excusa diciendo: bueno, ellos entenderán que tuve un imprevisto, pero la realidad es que esa falta de integridad deja tras de sí desilusión, frialdad y dolor. Uno de los atributos más deslumbrantes y consoladores de nuestro Dios es su absoluta e inmutable fidelidad. Él nunca ha olvidado una sola palabra pronunciada por su boca. Entre las miles de promesas contenidas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ni una sola ha caído a tierra sin cumplirse. Al comprender que toda nuestra existencia espiritual está sostenida por el entramado de las promesas escriturales, comenzamos a experimentar un temor reverente ante la magnitud de la palabra de Dios. Comprendemos la trascendencia de lo que significa que el Creador del universo nos diga: yo te prometo. ¿Por qué razón deberíamos confiar con una convicción inquebrantable en lo que Dios ha prometido? Permítame ilustrarlo mediante un ejemplo muy sencillo. Suponga que mientras usted camina por la calle, un desconocido se le acerca y le dice: si usted viene al templo el próximo domingo por la mañana, yo le entregaré la suma de $5,000 en efectivo, sin condición alguna. Usted no aceptaría semejante oferta de manera inmediata, sin antes formularse dos preguntas lógicas y elementales. En primer lugar, usted se preguntaría: ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su reputación, su carácter, su honestidad y su integridad? Y en segundo lugar, se preguntaría: ¿posee esta persona la capacidad financiera real para entregarme esa suma de dinero?
Esas dos variables son indispensables para evaluar la validez de cualquier promesa, el carácter y la habilidad. Para que una promesa sea digna de crédito, dependemos enteramente del carácter moral del emisor para mantener su palabra, y de su capacidad física, material o legal para ejecutarla. Si carece de carácter, mentirá. Si carece de habilidad, su promesa quedará en intenciones vacías por más buena voluntad que posea. Lamentablemente, muchos creyentes viven sumergidos en amargura y quejas constantes hacia Dios, cuestionando lo que Él hace o deja de hacer en sus vidas. Esto sucede porque desconocen la naturaleza profunda de las promesas divinas. En las Sagradas Escrituras encontramos dos categorías fundamentales de promesas hechas por Dios: las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Una promesa incondicional es aquella en la cual Dios, en el ejercicio soberano de su voluntad suprema, se compromete a realizar una obra determinada, y Él la llevará a cabo con absoluta certeza, independientemente de la respuesta, la conducta, el mérito o la falla del ser humano. En esta clase de promesas no existen cláusulas de rescisión, no hay excepciones ocultas ni letras pequeñas. ¿Dónde encontramos un ejemplo transparente de esto en la Biblia? Lo vemos de manera gloriosa en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham saliendo de Ur de los Caldeos. Leamos lo que dice la Escritura en Génesis 12, 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Benderé a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Preste una atención minuciosa al lenguaje divino empleado aquí. Este pasaje es una cadena ininterrumpida de promesas incondicionales. Dios no dijo en ningún momento: Abraham, yo te bendeciré a menos que cometas un error en el camino. Ni tampoco dijo: haré de ti una nación grande siempre y cuando nunca sientas temor. Dios declaró categóricamente con autoridad soberana: yo haré. Esa es una promesa incondicional del Dios Todopoderoso. Su cumplimiento descansa de forma exclusiva en el poder y el carácter de Yahvé. Por otro lado, consideremos ahora lo que constituye una promesa condicional. Se trata de un compromiso divino en el cual la bendición o el resultado prometido está ligado a la obediencia, a la fe o a la respuesta específica del ser humano. El esquema divino establece: si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Las Escrituras están repletas de promesas condicionales que apelan a nuestra responsabilidad espiritual. Un ejemplo sumamente claro lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, donde el apóstol Pablo, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, escribe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es una de las promesas más sublimes del Evangelio, pero note detenidamente su estructura. Es una promesa condicional. Comienza con la conjunción condicional sí. A menudo, cuando converso con personas que me afirman con total desenvoltura: Doctor Stanley, yo no tengo ninguna duda de que iré al cielo cuando muera, les pregunto con interés pastoral: ¿en qué basa usted esa seguridad? Y me responden: bueno, porque soy una persona recta, no robo, no le hago mal a mis vecinos y ayudo a los necesitados. En ese momento debo explicarles con todo el amor y la verdad de la palabra que la bondad humana no es el criterio divino. Dios estableció de forma condicional que la salvación eterna requiere la fe personal e explícita en Jesucristo y la confesión pública de su señorío. Otro ejemplo vital de promesa condicional se halla en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observe nuevamente esa palabra clave. Sí, el perdón divino y la purificación espiritual de nuestra comunión con Él están condicionados a nuestra confesión genuina, humilde y transparente delante de su trono. Ahora reflexione en esto. ¿Qué tipo de promesas hacemos los seres humanos entre nosotros? La realidad teológica y práctica es que los hombres y mujeres solo podemos hacer promesas condicionales. ¿Por qué razón? Porque no poseemos el control de absolutamente nada. Ninguno de nosotros puede garantizar lo que sucederá en el siguiente segundo de su vida. No tenemos dominio sobre el clima, sobre los latidos de nuestro corazón, sobre la economía global ni sobre las acciones de terceros. Por consiguiente, todas nuestras promesas humanas son intrínsecamente condicionales,
aun cuando broten del corazón más sincero e intachable, podemos afirmar con vehemencia: mañana a las 9 de la mañana estaré allí para ayudarte sin falta. Pero en el trayecto podemos sufrir una falla mecánica, enfermar repentinamente o enfrentar una emergencia familiar imprevista. Nuestras limitaciones nos impiden hacer promesas incondicionales. Nuestra credibilidad humana se sostiene sobre la integridad del carácter y sobre el historial de nuestra habilidad. Solamente el Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra, posee la autoridad y el poder para emitir promesas incondicionales que permanecen inalterables por los siglos de los siglos. A la luz de esta verdad revelada, adentrémonos en el análisis detallado del carácter y de la habilidad de Dios. Consideremos quién es Él en su esencia. Quisiera presentarle 4 atributos fundamentales de la naturaleza divina que garantizan el cumplimiento inexpugnable de su palabra. Aunque Dios posee infinitas perfecciones, como su santidad inmaculada, su justicia perfecta y su rectitud majestuosa, observemos estos 4 pilares de su carácter. Cuando el apóstol Pablo proclamó con santa convicción a la iglesia en Filipos: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, no estaba lanzando un deseo al aire. Estaba invocando la garantía de un Dios cuyo carácter es infinitamente digno de confianza. En primer lugar, Dios es veraz. Esto significa que Dios es la verdad absoluta personificada. Él no solo os dice la verdad, Él es la fuente, la norma y la esencia de toda verdad en la totalidad del cosmos. Es absolutamente incapaz de engañar o de equivocarse. Por esta razón, el apóstol Pablo escribe en Tito 1:2 sobre la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes de la creación del mundo. Considere también el testimonio contundente de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. Las respuestas implícitas a estas preguntas retóricas constituyen un rotundo y majestuoso no. Dios no vacila, no cambia de opinión, ni promete en vano. La mentira está diametralmente opuesta a su santidad. Jesucristo mismo afirmó en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda la verdad existente emana de su ser. Cuando Dios pronuncia una promesa, estamos escuchando la verdad eterna. En segundo lugar, Dios es fiel. Su fidelidad es inquebrantable e infinita. En 1 Corintios 1:9, la Escritura nos consuela diciendo, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ser fiel significa ser absolutamente constante, leal, firme y digno de una confianza total. Dios jamás ha fallado a uno solo de sus hijos en ningún momento de la historia humana. Medite en el pasaje de 1 Corintios 10:13. Una verdad que ha fortalecido a millones de creyentes en las horas más oscuras del sufrimiento. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué significa esta promesa para su caminar diario? Significa que no importa la magnitud de la prueba, la agresividad de la tentación o la densidad de la tormenta que usted esté atravesando hoy, usted cuenta con la garantía divina de que Dios ha medido con precisión el peso de la carga. Él no permitirá que usted sea probado más allá de las fuerzas espirituales que Él mismo le suministrará. Su fidelidad garantiza que en cada callejón sin salida, Él ya ha diseñado la puerta de salida para su victoria. Él es el Dios de la verdad y el Dios de la fidelidad. En tercer lugar, Dios es inmutable. La inmutabilidad divina significa que Dios no sufre variaciones, cambios ni fluctuaciones de ningún tipo. Su ser, sus atributos, sus propósitos y sus promesas son exactamente los mismos ayer, hoy y por todos los siglos. En Malaquías 3:6, Dios mismo declara su inmutabilidad como el fundamento de la preservación de su pueblo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no experimenta cambios de humor. Él no amanece un día inclinado a bendecirnos y al día siguiente indiferente a nuestro dolor. Cuando las personas exclaman en medio de su frustración, le pedí a Dios y Él no cumplió su promesa conmigo, casi invariablemente descubriremos que la persona ignoró las condiciones espirituales ligadas a esa promesa. Dios no cambió su palabra. Fue el ser humano quien quebrantó las condiciones de obediencia. Dios permanece inmutablemente fiel tanto a sus promesas como a sus advertencias. Holy. En cuarto lugar, Dios es amor. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos revela la definición más sublime de la esencia divina. Dios es amor.
La naturaleza misma de su ser está impregnada de un amor benevolente, eterno y sacrificial hacia su creación. Si en esta hora usted se encuentra sumergido en un dolor tan desgarrador que le lleva a preguntarse en la soledad de su habitación, ¿cómo puedo saber si Dios verdaderamente me ama? Mire directamente a la cruz del Calvario. La cruz de Jesucristo es la demostración histórica, visible e irrefutable del amor infinito del Padre por usted. El apóstol Pablo lo expresa de manera magistral en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La cruz cancela toda duda sobre el amor del Padre. Él prometió enviar un Redentor, y en el cumplimiento del tiempo divino, su Hijo entregó su vida por nuestra justificación. Su amor hacia nosotros es eterno e incondicional. Ahora bien, habiendo contemplado la perfección de su carácter, preguntémonos, ¿posee Dios la habilidad, el poder y la capacidad real para ejecutar sus promesas en medio de nuestras imposibilidades terrenales? Examinemos los tres atributos divinos que demuestran su habilidad ilimitada. Primero, Dios es omnisciente. Esto implica que Dios posee un conocimiento absoluto, perfecto, exhaustivo e intuitivo de todas las cosas reales y posibles. Nada está oculto ante sus ojos. Dios no promete a ciegas ni improvisa ante eventos imprevistos. Cuando Dios le hace una promesa a usted en su palabra, Él la pronuncia conociendo de antemano la totalidad de su futuro, sus debilidades, sus crisis y los contextos globales que habrán de desarrollarse. Él no basa sus promesas en suposiciones humanas, sino en su omnisciencia inerrante. Segundo, Dios es omnipresente. La omnipresencia divina nos asegura que Dios está plenamente presente en la totalidad de su ser, en todo lugar y en todo momento. El Salmo 139 describe con una belleza poética inigualable la cercanía de la presencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay rincón en el universo, ni abismo de desesperación, ni sala de hospital, ni celda de prisión donde usted pueda ser aislado de la presencia viva de Dios. Su promesa permanece firme, no te desampararé ni te dejaré. Jesucristo ratificó esta garantía al decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En su lucha presente usted no está solo, el Creador del universo habita a su lado. Tercero, Dios es omnipotente. Él posee todo el poder, la autoridad y la soberanía sobre la creación entera. No existe fuerza demoníaca, obstáculo terrenal, enfermedad ni imperativo económico que pueda frenar el despliegue del poder de Dios. El Salmo 103:19 declara, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Existe acaso la menor duda sobre si Dios tiene la fuerza para cumplir lo que ha dicho? La respuesta es un definitivo y glorioso no. Él es el Dios de la verdad, el Dios fiel, el Dios inmutable, el Dios de amor, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuán infinitamente bendecidos somos de tener a este Dios todopoderoso como nuestro Padre Celestial. Al reflexionar sobre los sistemas religiosos del mundo, vemos a multitudes intentando aplacar la ira de deidades falsas, sumidos en la incertidumbre y el temor. Nuestro Dios, en cambio, se ha revelado como un Padre amoroso y cercano, accesible mediante la oración sincera de la fe. Sin embargo, existe una responsabilidad espiritual ineludible por parte del creyente para ver la manifestación de estas promesas en su vida diaria. Para apropiarnos eficazmente de las promesas divinas, debemos cumplir con tres requisitos espirituales indispensables. El primer requisito es una disposición incondicional a la obediencia. Debemos someter nuestra voluntad a los preceptos revelados en las Escrituras. Si usted ha estado orando por una necesidad financiera o emocional y siente que la respuesta divina no se materializa, examine su vida a la luz de la palabra. ¿Existe algún área de desobediencia consciente en su caminar? Dios no puede violar sus propios principios morales para complacer nuestra rebelión. El segundo requisito es el ejercicio de una fe viva. La fe no es un mero asentimiento intelectual. Es una confianza depositada por completo en el carácter y la capacidad de Dios. Significa descansar en su palabra aun cuando los sentidos físicos reporten lo contrario. El tercer requisito es la apropiación activa de la promesa. Muchos creyentes acuden a la oración,
depositan sus cargas ante el altar, pero al levantarse de sus rodillas, vuelven a cargar sobre sus hombros el mismo peso de ansiedad y temor. Van conduciendo sus vehículos o caminan por sus hogares devorados por la angustia mental razonando, Señor, ¿qué voy a hacer si esto sale mal? Eso no es apropiarse de una promesa. Apropiarse de la promesa significa que tras haber entregado la causa al Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestras mentes en Cristo Jesús. La preocupación se evapora porque sabemos en quién hemos creído. Si usted nos escucha en este día y aún no ha dado el paso de rendir su vida a Jesucristo, permítame explicarle cómo estas promesas eternas pueden ser suyas hoy mismo. La Escritura declara en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor implica abrogar el gobierno autónomo de su propia vida y someterse gozosamente a su autoridad divina, reconociendo que su muerte en la cruz fue el pago total por sus pecados y que su resurrección garantiza su rectitud ante Dios. En el instante en que usted hace esa oración de rendición sincera, la totalidad de las promesas escriturales se activan sobre su vida. Sus pecados son completamente lavados, su nombre es inscrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo fija su morada en su interior y su eternidad queda sellada para siempre. No importa cuán profunda haya sido su caída o cuán oscuro sea su pasado, la gracia de Dios es infinitamente más abundante que su pecado. Oremos juntos al Señor Padre Celestial. Te damos infinitas gracias en esta hora por la majestuosidad de tu carácter divino y por la inquebrantable firmeza de tus promesas eternas. Te alabamos porque en ti no hay sombra de mudanza, ni mentira, ni falla alguna. Reconocemos que tu fidelidad abraza cada instante de nuestra existencia. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, este mensaje penetre en las profundidades del alma de cada oyente. Que aquellos que han vivido atemorizados, dudando de tu amor o abrumados por las circunstancias terrenales, puedan levantar sus ojos hoy a cruz fogros y descansar en tu omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Oramos por la persona que se encuentra atravesando el valle de la sombra de muerte, por aquel que enfrenta una enfermedad dolorosa, una crisis matrimonial o una ruina financiera. Fortalece su fe para que pueda apropiarse activamente de tus promesas incondicionales y condicionales. Y para aquellos que aún no te conocen como Salvador personal, concede el don del arrepentimiento genuino en esta misma hora. Que rindan sus armas de rebelión y abran de par en par las puertas de su corazón al Señor Jesucristo. Te amamos. Te bendecimos y depositamos el destino entero de nuestras vidas en tus manos soberanas. En el nombre glorioso y victorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando con el desarrollo de nuestro programa en contacto con el Dr. Charles Stanley, avanzamos hacia una dimensión de vital importancia para la salud espiritual del creyente: el entendimiento de la culpa y la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hagámonos una pregunta sumamente incisiva. Cuando usted comete una falta moral deliberada, cuando quebranta un mandamiento claro de Dios y sabe en su interior que ha actuado mal, ¿cuál es la reacción emocional inmediata en su alma? Por supuesto, la respuesta natural e inevitable es que usted se siente culpable. La conciencia activada por el Espíritu Santo genera una conmoción interna. Pero déjeme formularle una segunda pregunta aún más reveladora. ¿Ha experimentado usted esa misma pesadez aplastante de culpabilidad, esa sombra de condena sobre su pecho, en momentos donde no ha cometido ninguna falta moral, en momentos donde no ha violado ningún mandamiento de Dios? Para muchísimos creyentes, la respuesta es un contundente sí. La culpa es una carga pesadísima con la que casi la totalidad de la raza humana lidia de forma recurrente. Existen personas que han para procesar la culpa bíblicamente y han encontrado la libertad de la cruz, mientras que multitud de seres humanos viven permanentemente encadenados por un sentimiento difuso y paralizante de culpabilidad. Cuando la culpa no es procesada a la luz de la verdad de la palabra de Dios, sus efectos sobre la mente, el cuerpo y el espíritu son verdaderamente devastadores. En una investigación pastoral realizada con un grupo representativo de más de 500 personas, se les planteó la siguiente interrogante: ¿qué experimenta usted internamente cuando se siente culpable? Las respuestas obtenidas resultan profundamente reveladoras sobre el estado de la psique humana.
Un porcentaje masivo de los encuestados respondió que experimentaba un temor inminente al castigo de Dios. Expresaban pensamientos como: Dios me va a juzgar por lo que hice hace años. Voy a tener un accidente automovilístico horrendo. Mi hijo va a nacer con una malformación como castigo divino. Todo me saldrá mala en la vida porque Dios está cobrándose mis deudas. Otro grupo de respuestas se concentraba en manifestaciones emocionales destructivas, tales como depresión profunda, un sentido sofocante de inutilidad, una autoestima totalmente destruida y una vergüenza paralizante. Finalmente, un tercer grupo identificaba la culpa con sentimientos desgarradores de rechazo divino, aislamiento espiritual y abandono. Todos estos sentimientos son espiritualmente tóxicos y psicológicamente devastadores. La trágica realidad es que millones de personas caminan diariamente por la vida arrastrando este equipaje de condena en mayor o menor grado, consumiendo sus energías y anulando la gozosa libertad que Cristo compró en el Calvario. Le invito a abrir las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Meditemos en la profundidad teológica de este texto sagrado que describe nuestra posición jurídica y espiritual en la familia de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Detengámonos a considerar la magnitud incalculable de lo que el Espíritu Santo ha consignado aquí por mano del apóstol Pablo, en quien tenemos redención. La palabra redención alude al pago de un rescate completo para liberar a un esclavo del mercado de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado y de la condena, pero hemos sido comprados e independizados mediante la sangre preciosa del Cordero. Y el perdón de nuestras transgresiones no ha sido otorgado en función de nuestro desempeño espiritual, ni de nuestra conducta perfecta, ni de la cantidad de promesas religiosas que le hagamos a Dios, sino de acuerdo a la sobreabundante e inmerecida riqueza de su gracia. Uno de los pasos iniciales y más decisivos para vencer cualquier patología espiritual o emocional consiste en identificar de manera precisa su origen. Examinemos detalladamente las fuentes principales de donde brota esta culpa destructiva que asfixia el alma de tantos creyentes. Cualquier estudiante de la Biblia podría responder apresuradamente: Dr. Stanley, la fuente de la culpa es el pecado. Si toda culpa humana tuviera su origen exclusivo en un acto de pecado personal consciente, el diagnóstico y la cura pastoral serían sumamente sencillos. Bastaría con confesar el pecado, recibir el perdón divino y caminar en restauración. Sin embargo, la realidad humana es sustancialmente más compleja. No todos los sentimientos de culpa que experimentamos provienen de una transgresión moral explícita. La culpa neurótica o falsa culpa emana de distorsiones en nuestro sistema de creencias y de heridas no sanadas en nuestra historia personal. ¿Cómo establece Efesios 1:7? Nuestra redención y perdón descansan enteramente en la gracia divina. Por consiguiente, una de las razones fundamentales por las que multitud de creyentes viven atormentados por la culpa no tiene relación alguna con un pecado cometido, sino con una visión distorsionada y errada de la naturaleza de Dios. Es asombroso comprobar cómo una concepción teológica equivocada sobre la personalidad de Dios puede descarrilar la vida entera de una persona, llevándola a autocondenarse de manera perpetua. Permítame compartir con ustedes una vivencia sumamente personal e íntima de mis primeros años de vida y desarrollo espiritual. Yo experimenté la salvación y entregué mi vida a Jesucristo a la edad de 12 años. Sin embargo, en aquellos primeros años tras mi conversión, la percepción que yo albergaba en mi mente sobre Dios era la de un ser infinitamente lejano y distante. Él estaba entronizado en los cielos inaccesibles, mientras que yo se hallaba solo en la tierra. Esa percepción de distancia espiritual se vio intensificada por el hecho de que mi padre terrenal falleció cuando yo tenía apenas 9 meses de vida. Crecí sin la figura de un padre a quien acudir, sin un abrazo masculino que me brindara seguridad, afirmación y amor incondicional. Debido a esa carencia emocional, proyecté esa misma distancia sobre Dios. Aunque oraba con fervor, leía la Biblia y confiaba en Él para mi salvación, la imagen mental que tenía del Padre Celestial era la de un Dios remoto a quien debía intentar impresionar o convencer para ser escuchado. Pasaba gran parte de mi tiempo esforzándome por lograr que Él me prestara atención. Recordaré vívidamente mientras viva un acontecimiento que marcó un antes y un después en mi percepción de la presencia divina. Contaba yo con unos 13 o 14 años de edad.
Vivíamos en un humilde apartamento situado en un sótano. Un día me encontraba solo en la casa tomándome un baño en una pequeña tina. Al terminar, me puse de pie sobre el agua que aún cubría mis tobillos para salir y secarme. Justo encima de la bañera, colgando del techo, había un cable eléctrico negro desgastado que terminaba en un portalámparas de latón donde había un foco incandescente. Para apagar la luz, uno tenía que estirar la mano, sujetar el portalámparas metálico y girar una pequeña perilla de plástico negro. Con mis pies sumergidos en el agua, estiré la mano derecha para agarrar el interruptor eléctrico de latón, lo cual, dada la conducción eléctrica del agua, hubiera significado una descarga mortal instantánea, una electrocución inevitable. En el preciso milisegundo en que mis dedos estaban a punto de hacer contacto con el metal, el teléfono de la casa comenzó a sonar fuertemente en la sala. El timbre me sobresaltó. En lugar de apagar la luz primero, retiré la mano, salí apresuradamente de la tina envuelto en una toalla y corrí a responder la llamada. El teléfono sonó unas 4 veces. Al levantar el auricular y decir, bueno, no escuché absolutamente nada. Al otro lado de la línea solo había un silencio absoluto. Nadie respondió, habló y la llamada se cortó. Regresé caminando al baño y al cruzar el umbral de la puerta, contemplé el foco colgando, la tina llena de agua y el cable eléctrico. Fue como si de pronto hubiera estado contemplando una silla eléctrica de la que acababa de ser librado. En ese preciso instante, por primera vez en mi existencia, la verdad cayó sobre mi alma con el peso de una revelación. Dios no era un ser distante recluido en las galaxias. Dios estaba allí mismo, en ese pequeño baño de sótano, interviniendo de manera directa en los detalles minuciosos de mi vida terrenal, con absoluta convicción que fue Dios quien hizo sonar ese teléfono para salvar mi vida. Él utilizó ese medio para librarme de la muerte física. Ahora bien, me encantaría decirles que ese evento resolvió instantáneamente todas mis luchas emocionales con la imagen paterna de Dios, pero no fue así. Aunque comprendí su omnipresencia y su intervención amorosa, durante años continué batallando con una sensación interna de distanciamiento y rigor divino. ¿Por qué razón? Porque el concepto primario que un ser humano desarrolla sobre Dios está profundamente moldeado por la figura de su padre terrenal. Como he mencionado, mi padre biológico partió cuando yo era un bebé. Posteriormente, la figura paterna que entró en mi hogar fue la de un hombre rígido, sumamente duro, severo, crítico y extremadamente difícil de complacer. Nunca había palabras de afirmación o elogio, solo exigencias impecables e inflexibles. Inconscientemente asimilé esa imagen y la transferí a mi teología personal. El Dios en el que creía era un Dios severo, un juez distante que llevaba un registro contable y minucioso de cada uno de mis errores, un Dios cuya frase favorita parecía ser, no harás esto, no harás aquello. Durante mi adolescencia, entre los 13 y los 17 años, me esforzaba desesperadamente por alcanzar un estándar de santidad legalista para agradar a Dios, pero vivía en un estado perpetuo de frustración y culpabilidad, porque nadie me enseñaba lo que significaba la gracia. Solo me predicaban la lista interminable de prohibiciones. Crecí en iglesias donde los mensajes dominicales estaban saturados de juicio, ira divina, condenación y fuego helado. Se presentaba a Dios como un tirano celestial listo para castigar el menor resbalón. Cuando una persona transita años de su vida bajo el martilleo de esa teología distorsionada, desarrolla un condicionamiento psicológico mediante el cual vive sumergido en un sentimiento difuso, flotante e intangible de culpabilidad. Si usted le pregunta a una persona en esa condición, ¿qué pecado específico cometió hoy para sentirse desaprobado por Dios?, no sabrá citar ninguna falta concreta, pero responderá, me siento culpable simplemente porque siento que Dios está descontento conmigo. Esa es la amarga cosecha de una visión errónea del Padre Celestial. Por esa razón, mi corazón rebosa de una gratitud indescriptible hacia Dios, porque a lo largo de los años, mediante la luz inefable de las Escrituras, Él fue desmontando cada una de esas mentiras, sanando las heridas de mi infancia y elevando mi comprensión hacia la revelación sublime de su paternidad amorosa, liberándome para siempre de esa culpa etérea e infundada. La segunda causa primordial por la que multitud de creyentes luchan incesantemente contra la culpa es la ausencia del mensaje de la gracia divina en su instrucción espiritual. La gracia de Dios se define teológicamente como su favor inmerecido, su benevolencia infinita e incondicional derramada sobre seres indignos que no poseen ningún mérito propio para reclamarla.
Preste mucha atención a esta verdad teológica fundamental. La gracia de Dios y la culpa condenatoria son espiritualmente incompatibles, jamás pueden caminar tomadas de la mano. Si la gracia está operando, la condena queda totalmente anulada. Sin embargo, trágicamente, gran cantidad de cristianos entonan con lágrimas en los ojos el sublime himno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Pero en su esquema mental continúan razonando bajo la lógica del mérito humano. En el aconsejamiento pastoral escucho con frecuencia a creyentes destrozados decirme: Doctor Stanley, es que siento que no merezco el perdón de Dios tras haberle fallado. Y mi respuesta firme y amorosa siempre es la misma: por supuesto que usted no lo merece. La vida cristiana no tiene absolutamente nada que ver con el mérito humano. Si dependiera del mérito, todos estaríamos irremediablemente perdidos. La gracia no se basa en el valor del receptor, sino en la naturaleza infinita del emisor. Efesios 1:7 no declara que fuimos perdonados por haber alcanzado una estatura moral intachable, sino según las riquezas de su gracia. Lamentablemente, hoy en día se predica un evangelio diluido o distorsionado donde sutilmente se reintroduce la justicia por obras. Se le dice al pecador: usted debe reformar su vida, limpiar su conducta y arrepentirse perfectamente como condición previa para que Dios le otorgue su favor. Eso es colocar el carrete delante del caballo. El apóstol Pablo definió el camino de la salvación en Romanos 10:9 con absoluta diafanidad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El arrepentimiento genuino y la transformación conductual son el fruto y la consecuencia inevitable de la gracia salvadora operando en el corazón, no el precio que pagamos para comprar la gracia. Cuando el mensaje de la gracia pura está ausente en el púlpito, la congregación languidece en una espiral de culpa legalista. Durante mis años de estudiante en el seminario teológico, asistía a una congregación donde domingo tras domingo, tanto en el servicio matutino como en el vespertino, el pastor predicaba exactamente el mismo mensaje evangelístico básico: cómo ser salvo, cómo evitar el infierno. Tras meses de escuchar la misma prédica repetitiva, la iglesia entera estaba estancada. Las personas no recibían alimentos sólidos sobre la justificación, la santificación, la adopción ni la gracia post-salvación. Muchos ministros caen en la tentación de predicar únicamente sobre la salvación inicial porque los números de conversiones inmediatas lucen vistosos en los informes denominacionales, pero dejan a los creyentes en un estado de desnutrición espiritual perpetua, sin enseñarles cómo caminar en la libertad de los hijos de Dios. Como resultado, cada vez que el creyente tropieza o comete una falta, asume que ha perdido la comunión o la salvación, cayendo en garras del desánimo y la culpa. Debemos proclamar con claridad que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario saldó de una vez y para siempre la totalidad de nuestra deuda de pecado. Pasado, presente y futuro. Dios no ignora el pecado en la vida de sus hijos. Él nos disciplina paternalmente para nuestra santificación, pero la culpa penal de nuestro pecado recayó sobre el sustituto santo en la cruz hace 2000 años. Jurídicamente, en los tribunales del cielo, hemos sido declarados irrevocablemente absolutos e inocentes. La tercera causa por la cual las personas sufren los embates de la culpa es que desconocen cómo procesar bíblicamente el pecado en su vida diaria. No saben qué hacer cuando fallan. ¿Qué debe hacer un creyente cuando cae en pecado? La respuesta escritural es simple y contundente. Debe confesar su pecado de inmediato. Confesar, del griego homologeo, significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestra falta, reconocer con honestidad: Padre, he pecado contra ti, he violado tu ley sagrada, mi acción fue totalmente incorrecta. Sin embargo, la mayoría de los creyentes formados bajo esquemas legalistas asumen que confesar implica emprender un maratón de autocastigo emocional. Suplicar, mendigar el perdón entre sollozos compulsivos, flagelarse psicológicamente, infligirse castigos severos y permanecer sumergidos en la miseria durante días para demostrarle a Dios cuánto sienten haberle fallado. Creen falsamente que mientras más miserables se sientan, más dispuesto estará Dios a perdonarlos. Eso es una aberración teológica que insulta la suficiencia del sacrificio de Cristo. Su autocompasión y su autocastigo no añaden un solo ápice de valor a la sangre vertida por el Señor Jesús en el Golgota. Volver a pedir perdón 100 veces por una misma falta ya confesada no es espiritualidad,
es incredulidad y falta de fe en la eficacia de la cruz. Cristo pagó el precio total tetelestai. La confesión del creyente no es para convencer a Dios de que nos perdone, sino para alinear nuestro corazón con su santidad, restaurar el gozo de la comunión íntima y limpiar la contaminación que el pecado trae a nuestra conciencia. La salvación es un regalo inmerecido de la gracia divina recibido mediante la fe en la persona y obra de Jesucristo. Y el arrepentimiento en la vida diaria del cristiano es la respuesta de un corazón transformado que ama a su Salvador y se niega a dar albergue a cualquier actitud o conducta que entristezca al Espíritu Santo de Dios. Amado hermano y amigo que me escucha en este día, le insto a despojarse hoy mismo de toda culpa falsa, de toda distorsión teológica y de todo lastre legalista. Mire a cruz de Cristo. Allí, la justicia perfecta y la gracia infinita de Dios se abrazaron para siempre. Camine en la luz de sus promesas, descanse en la inmutabilidad de su carácter y disfrute de la gloriosa libertad que solo el Dios de las promesas puede otorgar a sus hijos. Que la paz del Dios Todopoderoso, el gozo inefable de su salvación y la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y por siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando medito en la forma en que tantas personas son acosadas constantemente por el enemigo de nuestras almas, sin saber exactamente qué hacer con el pecado que atormenta sus mentes, me dirijo de inmediato a la bendita palabra de Dios. La Escritura nos ofrece una promesa inquebrantable, una ancla firme para el alma atribulada. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice con absoluta claridad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note la belleza y la firmeza de esta declaración divina. Dios no dice que tal vez lo considere, o que dependerá de nuestro estado de ánimo o de nuestros méritos humanos. Dios nos dice con autoridad soberana que Él es fiel y justo, fiel a su y justo porque el precio de nuestro pecado ya fue pagado en su totalidad en la cruz del Calvario por su amado Hijo el Señor Jesucristo. Él promete no solo perdonarnos, sino también liberarnos por completo de los opresivos sentimientos de culpa y de esa angustiosa sensación de distanciamiento de su presencia santa. Mire usted, cuando una persona es salva verdaderamente por la pura e inmerecida gracia de Dios, nada ni nadie puede jamás separarla de su amor eterno. La Biblia lo declara en Romanos capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero si usted no cree de todo corazón esta verdad central del Evangelio, vivirá atrapado en una terrible prisión mental y espiritual, sintiendo de continuo que está trágicamente separado de Él, abrumado y cubierto por una espesa capa de culpa inútil. Muchas personas se me acercan con lágrimas en los ojos y me dicen: Dr. Stanley, sencillamente no sé qué hacer con el pecado de mi pasado. Siento que es tan grande que no puedo creer que Dios me ame. Y cuando les explico la sencillez y la profundidad del Evangelio, me miran asombrados y responden: ¿me está diciendo usted que si me presento ante Dios, le confieso sinceramente mi pecado y le pido que me perdone, Él simplemente me perezco? Y yo les respondo de inmediato: tiene usted toda la razón, jamás lo merecerá. Ninguno de nosotros lo merece ni podrá merecerlo jamás. La salvación y el perdón no son una recompensa por nuestras buenas obras, son un regalo inmerecido de la gracia divina. ¿Y cómo pudo Dios hacer algo tan sublime? La respuesta es solo una: la cruz. La cruz del Señor Jesucristo es la única vía, la única garantía de nuestra redención, y escuche con mucha atención lo que le voy a decir. Dios el Padre no pretende en absoluto que sus hijos vivan en la oscuridad, atrapados en la confusión ni envueltos en la pesada manta de la culpa. No hay ningún gozo en eso, no hay paz, no hay crecimiento espiritual cuando uno camina encorvado bajo el peso de los errores del pasado. Una cuarta razón muy común por la cual tantas personas luchan de forma continua con la falta de paz es que no pueden o no quieren soltar su pasado. Aunque hayan venido al Señor Jesucristo con un corazón contrito, aunque le hayan pedido sinceramente que perdone sus transgresiones, sucede algo desgarrador: simplemente no pueden soltarlo. Van a la Santa Biblia, leen las promesas de Dios, subrayan los pasajes y dicen: sí, esto es exactamente lo que la palabra dice. Esto fue lo que le pedí al Señor que hiciera, y sé en mi mente que Él dijo que lo haría porque Dios no puede mentir. Sin embargo, en el ámbito de sus emociones, es como si tuvieran una gruesa capa de melaza pegada en la espalda.
Por más que intentan sacudírsela, sienten que esa mancha aún sigue ahí, pegada, persiguiéndolos a donde quiera que van. Les pido que me acompañen en este momento al libro del profeta Isaías en el capítulo 43. Isaías capítulo 43. Quisiera que leamos juntos este maravilloso versículo que debería quedar grabado para siempre en la mente de cada creyente. En el versículo 25, el Todopoderoso declara: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vea esto con detenimiento. Es el propio Creador del universo quien está hablando a su pueblo. Él enfatiza repetidamente: yo soy. No es un ángel, no es un sistema religioso, es el Dios soberano. ¿Y por qué dice que borra nuestras rebeliones? Note la siguiente frase crucial: por amor de mí mismo. ¿El amor de quién? Su propio amor, su propia gloria, su santo nombre, no por causa de nuestros méritos ni por la pureza de nuestro amor hacia Él. Y luego hace una promesa asombrosa: y no me acordaré de tus pecados. En otro pasaje de las Escrituras, en el Salmo 103, el Espíritu Santo nos dice que nuestros pecados han sido alejados de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Considere la inmensidad de esa metáfora. El norte y el sur se encuentran en los polos, pero el oriente y el occidente jamás se unen, se extienden infinitamente en direcciones opuestas. Escuche bien, si el Dios Santo Todopoderoso declara solemnemente en su palabra: no voy a recordar jamás tus pecados, entonces, ¿qué hace usted reviviéndolos una y otra vez? ¿Por qué insiste en desenterrar lo que Dios ya sepultó en las profundidades del mar del olvido? Le diré exactamente por qué sucede esto. Satanás, el gran acusador de los hermanos, utiliza astutamente nuestro pasado para acosarnos de noche y de día. El pasado es una de sus herramientas preferidas para sembrar dudas, paralizar nuestra fe y destruir nuestra utilidad en el reino de Dios. Escuche con cuidado. El enemigo no solo lo acosará con recuerdos olorosos, sino que intentará hacer algo mucho más perverso. Si él logra desempolvar suficientes recuerdos de su pasado distante, cosas de las que usted se avergüenza profundamente, errores del ayer, decisiones insensatas o fracasos morales, esto es lo que le susurrará al oído, especialmente si usted es una persona con talentos y capacidades que Dios desea utilizar. Dios jamás podrá usarte. Mira tu historial. Tu pasado sigue ahí, grabado a fuego, y Dios jamás lo olvidará. Permítame decirle con toda la autoridad de la Santa Biblia que eso es una absoluta mentira del infierno. Es una falsedad total. ¿Y por qué el enemigo insiste tanto en recordarle su pasado? Porque es su instrumento predilecto para desanimarle, deprimirle, causar desilusión en su alma y distanciarle afectivamente de su Padre Celestial. Mire usted, suponga que cometió un grave error cuando era un joven adolescente, o quizás a los 20 o 30 años de edad, y hoy usted tiene 70 u 80 años. Esa mancha del pasado distorsionó parte de su vida terrenal, un pecado grande, sucio y vergonzoso. Permítame recordarle que exactamente para eso fue vertida la preciosa sangre del Señor Jesucristo en el Calvario, para lavar y eliminar por completo toda esa suciedad del pasado, para sanar las heridas, los baches del camino, los pecados del ayer de que le provocaron traumas profundos. Pero usted continúa cargando voluntariamente con esa pesada culpa. Escuche, cuando usted vino con fe sincera a Jesucristo y le dijo: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, que he violado tus santos mandamientos, y te pido humildemente que me perdones en virtud de la muerte expiatoria de tu Hijo en la cruz, en ese instante preciso todo fue saldado. ¿Cuántas veces cree usted que debe pedirle a un Padre Celestial amoroso que le perdone por un pecado que él ya solvió siempre en el Calvario? Una sola vez. Una sola vez basta cuando hay un arrepentimiento genuino. Sin embargo, muchos creyentes continúan viviendo atados a un falso sentimiento de culpa de tirtacor que rehúsas desligar de su pasado. Pienso con frecuencia en los jóvenes que se meten en problemas graves de distintas formas. Algunos podrían decirme: Dr. Stanley, ¿acaso está usted sugiriendo que el pecado no conlleva consecuencias reales? En absoluto, jamás diría semejante cosa. El pecado siempre trae consecuencias amargas y dolorosas. Pero quiero que preste extrema atención a este principio teológico. Por su propia naturaleza intrínseca, el pecado genera consecuencias naturales en el mundo físico y moral, y esas consecuencias no son un acto arbitrario de venganza por parte de Dios. Debemos aprender a separar estas dos cosas en nuestra mente. Por ejemplo, si yo salgo imprudentemente a la calle sin mirar, me atravieso delante de un automóvil en movimiento, y el vehículo me golpea y me rompe la pierna. No es Dios quien bajó del cielo a romperme la pierna.
Romperme la pierna es la consecuencia física inevitable de no haber mirado por dónde caminaba. De la misma manera, si usted o yo pecamos contra Dios, existen ciertos pecados que conllevan repercusiones inevitables en nuestra salud, nuestras finanzas o nuestras relaciones, simplemente porque así funciona la ley de la siembra y la cosecha en este mundo. Pero escuche con gozo, no importa lo que le haya sucedido a una persona en el pasado, si ha sido salvada por la soberana gracia de Dios, esa persona vive permanentemente bajo el refugio y el amparo de la infinita misericordia del Dios Todopoderoso. Y Dios, que conoce con absoluta omnisciencia las amargas consecuencias del pecado, nos advierte con un amor de Padre de manera continua en su palabra: no peques contra mí. ¿Y sabe por qué nos lo advierte? No lo hace con una actitud tiránica diciendo: te voy a aplastar si lo haces, sino porque Él sabe perfectamente cuánto daño, cuánto dolor y cuánta destrucción traerá el pecado a nuestra vida. Lo que debemos comprender de una vez por todas es que, no importa qué tan oscuro haya sido el pasado de una persona, cuando acude a Cristo, Dios ha perdonado completamente sus pecados, y esa persona debe aprender a soltarlos y olvidarlos. Dios los soltó para siempre y declara en su trono: no los recuerdo más, están tan lejos como el oriente del occidente. Es únicamente por esta razón que podemos presentarnos confiadamente ante el Dios 3 veces santo, el cual nos ha declarado justos a través de la fe en su Hijo. Él ha lavado nuestro pasado. Vivimos hoy en este presente limpios, puros y aceptados delante de su trono de gracia. Otra razón muy común por la cual las personas luchan constantemente con la culpa y el desaliento es que no entienden la naturaleza del llamado divino. Muchas personas viven con la vaga e incómoda impresión de que Dios las llamó hace muchos años a hacer algo especial para Él, pero no saben exactamente qué. Dicen: creo que Dios me llamó, pero no estoy seguro de a qué. Escuche con mucha atención este principio. Dios nunca lo llamará a usted a hacer algo vago o indeterminado. El llamado de Dios nunca es un cheque en blanco sin dirección. Dios siempre lo llamará a algo específico y concreto. Analicemos lo que suele suceder a menudo. Digamos que se realiza una invitación especial durante una conferencia misionera o un servicio de adoración. Usted se encuentra allí en su asiento y el Espíritu Santo de Dios comienza a convencerlo en su corazón, despertando un profundo deseo de rendirse por completo a Él. Siente que el Señor le invita a pasar al frente y usted le dice en oración: Señor, quiero entregarte todo mi ser, quiero ir a donde me digas y hacer lo que me pidas. Pero de repente le surge un temor paralizante y piensa: oh Dios, no estoy seguro de poder hacer eso. ¿Usted no obedece en ese momento, no pasa al altar? Se regresa a su casa y desde ese día vive sumergido en una culpa sofocante pensando: Dios me llamó a ser misionero en África y yo no fui. Permítame aclararle la realidad de lo que ocurrió. Dios no lo estaba llamando a ir a África en ese instante preciso. Dios lo estaba llamando a acercarse al altar para hacer un compromiso público de rendición incondicional. Una promesa de estar dispuesto a obedecer cualquier instrucción futura. Y quizás si usted se hubiera rendido en ese altar, la voluntad de Dios para su vida no era enviarlo a una selva lejana, sino ordenarle que regresara a su empresa, a su taller o a su hogar, para ser un testigo santo e íntegro allí mismo. Usted no perdió un llamado misionero, simplemente desobedeció la invitación inicial de hacer una entrega pública de su voluntad. Bueno, ¿qué debe hacer en ese caso? La solución es muy sencilla. Diríjase hoy mismo a Dios en oración y dígale: Señor, reconozco que me desafiaste a rendirme por completo y por temor no lo hice. Sé que fue un acto de franca rebelión y pecado contra ti. Te pido de todo corazón que me perdones y te doy gracias porque tu palabra me asegura que me has perdonado. Aquí estoy hoy, Señor. ¿Qué quieres que haga con mi vida a partir de este momento? Pero supongamos otro escenario. Digamos que Dios efectivamente lo llamó en el pasado a una tarea sumamente específica y clara, y por cobardía o egoísmo usted se negó a hacerlo. Quizás usted dice: Doctor Stanley, mi vida está arruinada. Ya pasaron los años y jamás podré ser lo que Dios deseaba que fuera. Si Dios lo llamó a predicar el Evangelio o a servir en el campo misionero cuando tenía 20 años de edad, y hoy tiene 45, 60 u 80 años, usted se preguntará: ¿cómo puedo volver atrás en el tiempo para cumplir lo que Dios me pidió hace décadas? La respuesta franca y directa es: no puede. Es imposible retroceder el reloj de la vida. No puede volver a tener 20 años ni rehacer las oportunidades perdidas del ayer. Pero, ¿sabe lo que sí puede hacer hoy mismo?
Puede confesar sinceramente ante el Señor el hecho de haber pecado contra Él mediante su rebelión y obstinación. Puede pedirle que lave su pecado en la sangre de Cristo, darle gracias por su perdón inmerecido y decirle: Señor Jesucristo, te entrego hoy los años que me quedan, te entrego mi vida entera en este instante. Sé que tú tienes el poder supremo para recoger los pedazos rotos de mi vida, restaurar los escombros de mi pasado y situarme hoy mismo en el centro exacto de tu divina voluntad. Me comprometo desde este momento a ir a donde me envíes y hacer lo que me ordenes. ¿Cree usted por un solo segundo que Dios el Padre responderá a esa oración sincera diciendo: lo siento mucho, ya es demasiado tarde, perdiste tu oportunidad? Un jefe terrenal o una institución humana podrían responderle así, pero el Dios de toda gracia jamás le dirá eso. ¿Sabe lo que dirá su amoroso Padre Celestial? Él dirá: Hijo mío, sabía que tarde o temprano volverías a mis brazos. Lamento profundamente que hayas tenido que atravesar por tantos años de dolor, angustia y sufrimiento a causa de tu desobediencia, pero te perdono por completo. Te restauro hoy mismo. Te pondré en la senda correcta, y te mostraré el poder glorioso de lo que puedo hacer con una vida quebrantada y restaurada. A Dios le deleita profundamente arreglar lo que está roto, restaurar a los caídos y ofrecer nuevos comienzos a quienes se humillan ante Él. No me importa quién sea usted, qué errores haya cometido en el pasado ni cuán lejos se haya alejado. No existe absolutamente nada en este universo que pueda superar o sobrepasar la gracia infinita de Dios. Nada. Todos nosotros hemos arruinado cosas en algún momento de nuestra vida. Si alguien afirma jamás haber pecado, o jamás haber hecho algo de lo que se arrepiente profundamente, esa persona se engaña a sí misma. No existe ni existirá un solo ser humano que no desearía volver atrás para cambiar ciertas decisiones del ayer. Pero doy infinitas gracias a Dios porque no tenemos que volver al pasado. Lo único que necesitamos hacer es levantar nuestros ojos al cielo, mirar a nuestro Redentor y dejar que su gracia transformadora cambie nuestra vida hoy. Amén. Esa es la insondable gracia de nuestro Dios. Comience su día con el devocional gratuito de En Contacto. Suscríbase hoy mismo para recibir las enseñanzas bíblicas que fortalecerán su fe diaria. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, declaró con absoluta autoridad: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, ¿sabe usted realmente quién es Jesús? Al escuchar el nombre sagrado de Jesús, ¿qué es exactamente lo que acude a su mente? Permítame decirle con total certeza que la respuesta a esa pregunta depende enteramente de lo que usted piensa de Él, de cuánto conoce realmente acerca de su persona revelada en las Escrituras, y de qué clase de relación personal e íntima sostiene con Él en este preciso instante de su vida. Muchas personas disfrutan de una relación maravillosa, profunda y transformadora con el Señor Jesús. Para ellos, Él no es una simple figura histórica, sino su Salvador personal, su Señor absoluto, su guía constante y su amigo fiel. Sin embargo, lamentablemente, para muchísimas otras personas al escuchar el nombre de Jesús, simplemente se desconectan emocionalmente, cambian rápidamente de conversación, miran hacia otro lado o cierran su mente por completo. Y con frecuencia me hago la siguiente pregunta: ¿por qué razón habría alguien de despreciar o rechazar el bendito nombre de Jesús? Él es el Santo Hijo de Dios, el único ser que jamás cometió una sola falta, que nunca pecó, que jamás engañó a nadie y que solo trajo amor, sanidad, perdón y redención a este mundo quebrantado. Incluso aquellas personas que muestran cierta hostilidad hacia su nombre, si usted las confronta con amor y serenidad, son totalmente incapaces de señalar un solo defecto o un solo acto de maldad en la vida de Jesús. No pueden decir: lo rechazo porque hizo tal cosa mala. La realidad espiritual es que existe una profunda resistencia interna en la naturaleza humana caída que impide que el hombre natural aprecie y ame la gloria del Señor Jesucristo. Por esa razón, quiero preguntarle a usted directamente en su nombre: ¿qué piensa usted realmente acerca de Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa Él en el desarrollo de su vida cotidiana? Si mañana por la mañana se le acercara un compañero de trabajo, un vecino o un familiar y le formulara esta pregunta directa: ¿es exactamente este Jesús del que tanto hablan los cristianos? ¿Qué respondería usted? Quizás diría algo como: bueno, Él es el Salvador del mundo,
el Hijo de Dios, en quien he depositado mi fe para el perdón de mis pecados y la vida eterna. Sé que Él me acompaña cada día, escucha mis oraciones y está en los cielos intercediendo por mí. Permítame decirle con mucho amor pastoral que, si eso es todo lo que usted sabe acerca de Jesús, todavía tiene un océano infinito de verdades maravillosas por descubrir sobre su gloriosa persona. El propósito central de este mensaje es ayudarle a comprender con una profundidad bíblica mucho mayor quién es verdaderamente el Señor Jesús. De este modo, cuando alguien intente sembrar dudas en su corazón o cuando se enfrente a personas que afirman no creer en Él, y por lo general, quienes dicen no creer ni siquiera pueden articular una razón lógica o bíblica para su incredulidad, usted dispondrá de fundamentos teológicos sólidos e inamovibles para declarar con convicción por qué Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el único y suficiente Salvador de la humanidad, totalmente trascendente y diferente a cualquier otro líder filosófico o religioso de la historia humana. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día, sin importar las opiniones de los hombres, cada ser humano comparecerá ante Él como el juez supremo de toda la creación. ¿Por qué afirmamos estas verdades con tanta seguridad? Le pido que tome su Biblia en este momento y si se encuentra en su hogar, busque un cuaderno y un bolígrafo. Le animo de todo corazón a anotar los puntos principales de esta predicación y las referencias bíblicas que vamos a examinar juntos. No es necesario que escriba cada palabra del texto, pero anote las citas para que pueda meditar en ellas en la intimidad de su hogar. Y luego, responda con absoluta honestidad ante la presencia del Dios omnipresente. ¿Quién es este Jesús en quien digo confiar? O quizás, ¿quién es este Jesús a quien he ignorado o apartado durante tantos años? En primer lugar, debemos comprender que Jesús existía eternamente antes de ser concebido en el vientre virginal de su madre terrenal. Él no comenzó a existir en aquel humilde pesebre de Belén. Él es eterno y preexistente. Antes de que el tiempo fuera medido, antes de que las galaxias fueran desplegadas en el espacio, Él ya existía en una comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Vayamos juntos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Escuche con atención lo que la palabra de Dios revela tras describir la creación del universo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Permítame hacerle una pregunta muy sencilla. ¿A quién se refería Dios cuando utilizó el plural hagamos? Quienes no conocen en profundidad las Escrituras podrían responder insensatamente. Se refería a los ángeles, no mi amigo. Los ángeles son seres creados y jamás han poseído la capacidad divina de crear vida o de formar al hombre a la imagen de Dios. Cuando el Todopoderoso dijo hagamos, se estaba revelando la consulta interna de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas divinas existentes en una sola sustancia y deidad absoluta. Ahora acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 1, para examinar cómo el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, describe la persona de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La elección de la palabra Verbo, el Logos divino, fue perfecta. Al decir, en el principio era el Verbo, la gramática del texto original no indica que Jesús comenzó a existir en el principio, sino que cuando el principio ocurrió, el Verbo ya estaba continuamente existiendo desde la eternidad pasada. Él no tiene principio de días ni fin de existencia. El versículo añade, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Considere esto. ¿Qué otro líder religioso en toda la historia de la civilización humana ha afirmado o demostrado haber existido desde antes de la fundación del tiempo? Ninguno, absolutamente ninguno. Esto coloca al Señor Jesucristo en una dimensión infinitamente superior a cualquier fundador de religiones mundiales. Él es el creador no creado. En segundo lugar, la Escritura nos enseña que Jesús nació en el mismo mundo que Él había creado con su poder divino. La epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14 al 17, declara refiriéndose a Cristo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Permítame hacer una pausa pedagógica para explicar la expresión el primogénito de toda creación.
Algunos grupos sectarios se confunden trágicamente argumentando que esto significa que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Eso es una grave herejía. En la cultura hebrea y en el lenguaje bíblico, el término primogénito prototokos no se refiere necesariamente al orden cronológico de nacimiento, sino a la posición de honor, rango supremo y derecho de herencia. Al declarar que Jesús es el primogénito de toda creación, la Biblia establece que Él es el heredero legítimo, el soberano supremo y el dueño absoluto de todo el universo creado. Y la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, confirma esta maravillosa verdad, diciendo que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Si usted afirma creer en la infalibilidad de la Santa Biblia, debe sostener con firmeza que Jesucristo diseñó y sustentó activamente cada detalle de la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo. Creer que este universo tan complejo y finamente ajustado es producto del azar ciego o de una explosión accidental carece de fundamento espiritual y de coherencia. Usted debe decidir hoy si creerá en las cambiantes especulaciones humanas o en la palabra inmutable de Dios. En tercer lugar, Jesucristo nació de una madre terrenal y de un Padre celestial. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1 leemos el relato del anuncio angelical a la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le anunció que daría a luz al Mesías, ella preguntó con asombro, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del ángel reveló el milagro supremo de la encarnación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué era absolutamente indispensable el nacimiento virginal? Porque si Jesús hubiese sido concebido mediante la unión de un hombre y una mujer terrenales, habría heredado la naturaleza pecaminosa transmitida desde Adán a toda la raza humana. De haber poseído una naturaleza caída, él habría tenido que morir por sus propios pecados y jamás habría podido ofrecerse como un sustituto perfecto por nosotros. Pero al nacer por obra del Espíritu Santo sin intervención de simiente humana pecaminosa, Jesús nació perfectamente santo, puro y sin mancha. Él vivió una vida terrenal impecable, resistiendo toda tentación sin ceder jamás al pecado, y como Cordero de Dios perfecto, ofreció su vida inmaculada en la cruz para pagar la deuda total de nuestros pecados ante la santísima justicia del Padre. Dios el Padre no aceptó sacrificios de animales como solución definitiva, solo la vida santa y la sangre preciosa de su Hijo podían redimirnos para siempre. Quien rechaza el nacimiento virginal de Cristo, en realidad rechaza la autoridad divina de las Escrituras y el único plan de salvación provisto por Dios. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña con meridiana claridad que Jesús es verdaderamente Dios y el Hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, Jesús declaró, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos». Escuche esa afirmación categórica, yo y el Padre uno somos. No estaba diciendo únicamente que compartían los mismos objetivos, sino que compartían la mismísima esencia divina. Él es Dios manifestado en carne humana, y note la reacción inmediata de sus oyentes en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos entendieron perfectamente que Jesús estaba afirmando su deidad absoluta. Más adelante, en Juan capítulo 14, versículo 8, el discípulo Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Y Jesús le respondió con majestuosa ternura, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?» Jesús es la revelación perfecta, visible e inaccesible del Dios invisible. Por esta razón, Dios el Padre ha exaltado el nombre de Jesús por encima de todo nombre existente. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Preste mucha atención, esto no es una sugerencia optativa, es un decreto divino e inevitable. Un día, absolutamente todos los seres humanos que han pisado la tierra, reyes, gobernantes, ateos, escépticos, religiosos y creyentes,
se doblarán sobre sus rodillas ante la presencia majestuosa de Jesucristo y confesarán con sus propios labios que Él es el Señor de todo. Quienes lo hagan hoy voluntariamente por la fe recibirán la salvación eterna, pero quienes se obstinen en rechazarlo en esta vida tendrán que confesarlo de todos modos en el día del juicio, antes de ser apartados eternamente de la presencia de Dios. Qué insensatez es posponer la rendición ante aquel que dio su vida por nuestro rescate. Jesús no permaneció en la tumba. Aunque fue crucificado y sepultado, al tercer día resucitó victorioso sobre la muerte y el infierno. Si usted examina las tumbas de los fundadores de las grandes religiones o filosofías humanas, encontrará sus restos mortales en descomposición. Pero la tumba de Jesucristo en Jerusalén está gloriosamente vacía. Él resucitó con un cuerpo glorificado, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ejerciendo todo poder en el cielo y en la tierra. Y él prometió que regresar por segunda vez con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, nos muestra a Jesús sentado en su trono glorioso, separando a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él es el juez supremo ante quien rendiremos cuentas. No hay otro camino al Padre sino a través de él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta exclusividad del Evangelio puede molestar a una sociedad pluralista y relativista, pero es la única verdad revelada por Dios para la salvación del hombre. Si usted reconoce hoy su necesidad espiritual, le invito a humillarse en este instante, confesar sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el regalo inestimable de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por revelarnos su gloria, su deidad, su amor incondicional y su sacrificio perfecto en la cruz. Te pedimos que te reveles al corazón de cada persona que escucha este mensaje. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas de todo pasado oscuro y danos la gracia y la fortaleza del Espíritu Santo para vivir cada día guiados por tu palabra, honrando y glorificando el bendito nombre de Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Comience su día con el devocional gratuito de En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bienvenidos nuevamente a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema trascendental para el núcleo de la sociedad y la familia. Claves para ser buenos padres. ¿Qué significa realmente ser un buen padre o una buena madre? Alguien podría argumentar, bueno, eso no depende simplemente de las diferentes opiniones o culturas de cada persona. Permítame responderle categóricamente, no. La Santa Biblia contiene instrucciones sumamente precisas y claras sobre los principios que garantizan una paternidad y maternidad exitosas a los ojos de Dios. Le pregunto a usted que es padre o madre, ¿qué tendría que suceder en la vida de sus hijos para que usted pueda concluir con paz en su corazón que ha sido un buen padre? ¿Está dispuesto a pagar el precio de tiempo, disciplina, oración y ejemplo constante para que sus hijos se conviertan en los hombres y mujeres de Dios que Él diseñó que fueran? Permítame compartir con usted la definición bíblica de lo que es ser un buen padre. Quisiera que la escuche con atención e incluso que la anote si le es posible. Un buen padre es aquel que, de manera fiel y oportuna, transfiere a sus hijos, tanto por precepto como por práctica, los principios espirituales y morales que los equiparán para descubrir y cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Esta es la esencia de la auténtica paternidad cristiana. Un padre no ha cumplido plenamente su llamado divino solo por proveer alimento, techo, ropa o una excelente educación académica. Si un hijo no aprende a descubrir y obedecer la voluntad de Dios para su vida, el padre ha fallado en la tarea más crítica de todas. Ahora bien, esto no significa que si usted aplica fielmente estos principios, sus hijos jamás cometerán errores o no pasarán por periodos de rebeldía. La Biblia afirma en Proverbios capítulo 22, versículo 6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Esto enseña que, si los principios bíblicos son sembrados profundamente en el corazón y la mente de un niño durante sus años formativos, aunque en la juventud decida apartarse temporalmente por caminos equivocados, la semilla de la verdad divina permanecerá dentro de él, inquietando su conciencia hasta hacerlo regresar al camino de la verdad,
Existen 7 principios fundamentales que todo niño necesita escuchar, comprender y ver reflejados en la vida de sus padres. Hoy examinaremos los primeros 3 de ellos. El primer principio es el axtris principio espiritual. Es la responsabilidad primaria e indelegable de cada padre enseñar a sus hijos quién es el Señor Jesucristo, explicarle con sencillez el plan de salvación, cómo recibir el perdón de los pecados y cómo desarrollar una relación personal con Él. Los padres deben modelar el amor por la palabra de Dios, leyéndola en el hogar, conversando sobre sus enseñanzas en la mesa del comedor y consultando la Biblia ante las decisiones familiares. Los hijos aprenden a orar escuchando a sus padres orar con ferviente fe en los momentos de necesidad y de gratitud. Asimismo, se debe instruir a los hijos en la importancia de servir a Dios mediante el servicio a los demás, guiándolos a integrarse activamente en una iglesia local donde la sana doctrina sea predicada, enseñándoles el significado del bautismo y de la cena del Señor, y fomentando en ellos una dependencia total del Espíritu Santo. El segundo principio es el astrask principio moral y ético. Esto implica enseñar a los hijos la absoluta necesidad de la honestidad, la integridad, la verdad y la pureza. Un niño debe comprender desde pequeño que mentirle a sus padres es una falta grave contra Dios. La desobediencia y el irrespeto hacia los padres piadosos representan una rebelión directa contra la autoridad delegada por Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos a guardar la pureza de sus mentes y cuerpos en un mundo hipersexualizado y corrupto, advirtiéndoles con amor pero con firmeza sobre las amargas consecuencias de violar los mandamientos de Dios y la voz de la conciencia. La mejor instrucción moral no es la que solo se pronuncia con los labios, sino la que los hijos observan diariamente en la conducta virtuosa, honesta y fiel de sus padres. Lo que los hijos ven en el hogar impacta su alma con muchísima más fuerza que lo que simplemente escuchan. El tercer principio es el astrask principio de las relaciones astrask. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse sanamente con los demás y cómo seleccionar adecuadamente a sus amigos. La violencia y la falta de empatía que vemos hoy en muchas escuelas e instituciones responden que a muchos jóvenes jamás se les enseñó el valor sagrado de la vida humana ni el respeto por sus semejantes. La Santa Biblia advierte claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es deber de los padres instruir a sus hijos sobre qué tipo de amistades deben cultivar y cuáles deben evitar decididamente, explicándoles que las influencias impías pueden arruinar un futuro prometedor. Si instauramos estos principios en nuestros hogares mediante el ejemplo cotidiano y la instrucción amorosa, estaremos proveyendo a nuestros hijos el mayor legado posible, una base inamovible para caminar en la voluntad de Dios todos los días de vida. Que el Señor nos conceda la sabiduría y la gracia para ser los padres que nuestros hijos desesperadamente necesitan, amados hermanos y hermanas. Qué gozo tan profundo es poder reflexionar juntos en la santa y eterna palabra de Dios. Cuando observamos el diseño original del Creador para la familia, nos damos cuenta de que criar hijos no es una mera tarea humana, ni un simple compromiso social. Es una encomienda sagrada, una responsabilidad espiritual de dimensiones eternas que Dios ha depositado en nuestras manos. Hoy quiero hablarles al corazón sobre cómo edificar el carácter de nuestras generaciones futuras a través de los principios fundamentales que el Señor nos ha establecido en las Escrituras. Analicemos detenidamente el tercer principio fundamental en la formación de un hogar victorioso, el principio relacional. Enséñele a sus hijos a cultivar relaciones verdaderamente sanas, no solamente con sus compañeros de juego o sus pares en la escuela, sino a cultivar una relación profunda, respetuosa y transparente con sus propios padres y a saber relacionarse adecuadamente con otros adultos. Mire, nuestros niños necesitan aprender desde la infancia cómo ser transparentes en su comunicación, cómo ser sinceramente honestos en su hablar, cómo ser útiles a los demás y cómo entregarse generosamente al servicio de su prójimo. Estos no son simples consejos de etiqueta. Estos son principios bíblicos básicos que resultan absolutamente esenciales para la vida. Porque cuando los hermanos y hermanas aprenden estos valores en el hogar, la dinámica familiar se transforma. Ahora bien, esté con atención. Esto no significa que nunca vayan a pelear o discutir. No, de ninguna manera. Ellos son niños y están en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. En ese camino de maduración cometerán muchos errores. Pero el principio divino permanece firme.
deben aprender a relacionarse, deben aprender a amar a otros con el amor incondicional de Cristo, deben aprender a querer con amabilidad y desinterés. Permítame hacerle una pregunta muy directa al corazón. ¿Cómo podemos esperar que nuestros niños crezcan y de pronto aprendan de la nada a amar a una persona que llegará a ser su esposo o su esposa? ¿Cómo aprenderán a querer sinceramente a sus futuros hijos o a sus semejantes si jamás lo aprendieron y lo vieron modelado en su propia casa? Si en el hogar reina el egoísmo, si el interés propio, el egocentrismo y un orgullo destructivo impregnan el ambiente familiar, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos crezcan para convertirse en los hombres y mujeres piadosos que anhelamos? ¿Cómo serán la clase de jóvenes y adultos maduros que honren al Señor? El primer principio es indiscutiblemente espiritual, nuestra relación vertical con el Dios Todopoderoso. El segundo principio es moral y ético, la integridad de nuestro carácter. El tercer principio es relacional, el amor en nuestras interacciones humanas. Y esto nos lleva al cuarto principio, el primvoxion. Es una responsabilidad ineludible de los padres guiar a sus hijos en su formación educativa, pero más allá de lo académico, guiarlos a descubrir qué es lo que Dios quiere que hagan con sus vidas. Es nuestra labor ayudarlos a comprender la diferencia abismal que existe entre malgastar la existencia e invertirla para la gloria de Dios. Hay una diferencia abrumadora entre simplemente obtener un título universitario para conseguir un empleo, ganar dinero y acumular cosas materiales, y enseñarles que la vida no se trata de eso. Dios tiene una voluntad perfecta, un propósito divino y un plan maravilloso para cada uno de sus días. Por lo tanto, cuando su hijo o su hija esté en el proceso de tomar una decisión de carrera o vocación, acérquese con amor, mírelo a los ojos y dígale: Hijo mío, cariño, ¿es esto realmente lo que el Señor Dios Todopoderoso tiene para ti? ¿Es esta la mejor forma de invertir la vida que Dios te dio? ¿Quieres desperdiciar tus años en algo pasajero o deseas invertir tu vida en lo que permanece para siempre? ¿Deseas que tu vida sea fructífera, productiva y que cause un impacto eterno en las almas de otros? Jamás los compare con sus hermanos, ni con sus primos, ni con los hijos de sus amigos. En lugar de eso, pregúnteles: ¿qué quiere Dios que hagas tú? ¿Para qué te ha equipado el Creador? ¿Qué dones, talentos y habilidades ha puesto el Espíritu Santo en ti? Ayude a ese hijo a descubrir el llamado de Dios. Luego, por supuesto, debemos abordar un tema de enorme relevancia en la Escritura, el tema de los ingresos, es decir, el principio financiero. Reflexione en esto por un momento. ¿Cuántos padres se toman el tiempo dedicado para enseñar a sus hijos de qué se trata realmente el dinero? ¿Qué es el dinero a los ojos de Dios? ¿Cuál es su verdadero propósito divino? El propósito de los recursos financieros no es hacerme rico para luego jubilarme a temprana edad y no hacer nada el resto de mis días, o dedicarme únicamente a mis placeres egoístas. Hoy en día vemos una corriente en el mundo donde personas muy jóvenes hablan constantemente de retirarse y jubilarse. Pero amados, ese no es el propósito de la vida dada por Dios. De eso no se trata la existencia bíblica. El propósito principal que Dios nos ha dado es la productividad espiritual y fructificar para su reino. El propósito supremo de la vida es darle toda la gloria, la honra y el honor al Dios Todopoderoso. Para el pensamiento mundano, esta idea resulta absolutamente extraña e insólita. Sin embargo, escudriñemos lo que dice la Escritura sobre las finanzas. ¿De dónde provienen todos nuestros ingresos? ¿Qué declara Dios en su palabra? Él dice que es el dueño del oro y de la plata, que Él es la fuente inagotable de toda bendición y el dueño absoluto de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Qué debemos enseñarles a nuestros hijos sobre el dinero? En primer lugar, debemos enseñarles el propósito santo de los recursos. En segundo lugar, a ganárselo honradamente mediante el trabajo diligente. En tercer lugar, a gastarlo con sumo cuidado y discernimiento. En cuarto lugar, a ahorrar de manera constante y disciplinada. En quinto lugar, a invertirlos sabiamente según la sabiduría de Dios. En sexto lugar, a diezmar y ofrendar fielmente a la obra del Señor. Y finalmente, a disfrutar de las bendiciones de Dios con genuina alegría y gratitud en el corazón. Si usted les enseña a seguir estos ordenamientos bíblicos, ellos experimentarán el gozo del Señor en sus finanzas. Pero lamentablemente, la filosofía del mundo moderno les grita: puedes tenerlo todo ahora mismo, no esperes, endeúdate. Mire, al instruir a sus hijos en los principios financieros piadosos, hay algo esencial que ellos aprenderán. Intentarán evitar las deudas a toda costa.
Un niño debe comprender desde muy temprana edad, en cuanto empieza a tener noción del valor del dinero, que todo le pertenece a Dios y que el Dios omnipotente por cada centavo, por nuestros dones, por nuestros talentos y por nuestra administración financiera. El siguiente principio que debemos grabar en el corazón de nuestras familias es el principio de la autoridad. Este es un concepto que lamentablemente la mayoría de los padres jamás piensa en enseñar de manera sistemática a sus hijos. Debemos enseñarles que existen autoridades establecidas en la vida. Dios es la máxima y absoluta autoridad del universo, y cada uno de nosotros rendirá cuenta de forma personal ante el Dios vivo por nuestra conducta y nuestras decisiones. Me pregunto con dolor, ¿cuántos niños crecen en nuestros días sin haber escuchado jamás este principio divino? Con frecuencia, los padres simplemente dicen, haz lo que te digo porque soy tu padre, o pórtate bien porque soy tu madre y punto. Pero luego, esos mismos padres viven una vida inmoral y sin temor de Dios delante de los ojos de sus hijos. Por eso a los jóvenes se les dificulta profundamente respetar a sus progenitores. Ven la hipocresía y dicen en su interior, ¿por qué tendría que obedecerte si tú no obedeces a Dios? Nace en ellos un profundo desacato. Escuche bien el orden divino de la autoridad. Nuestra primera y más alta responsabilidad de someteros a la autoridad es ante el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, ante los padres en el hogar. En tercer lugar, ante el liderazgo espiritual de la iglesia local. Y en cuarto lugar, ante las autoridades en las escuelas y el gobierno civil. Fuimos creados para ser personas sujetas a autoridad. Sin embargo, cuando un niño crece sin la menor noción de rendir cuentas, lo que surge de forma inevitable es la anarquía. Lo que estamos presenciando hoy en nuestra sociedad, la violencia, la rebelión y el caos, es el resultado directo de la falta de comprensión y respeto hacia la autoridad establecida por Dios, comenzando desde el propio hogar. Cuando un hijo no tiene respeto por sus padres ni les rinde cuentas de sus actos, no crea ni por un segundo que dirá, bueno, ignoraré a mis padres pero le rendiré cuentas a Dios. Eso jamás sucederá. Le aseguro esto. Enseñar el principio de la autoridad y la rendición de cuentas es uno de los legados más cruciales y trascendentales que usted pueda transmitir a sus hijos. Si usted anhela con todo su corazón que sus hijos le sean leales a Dios y vivan una vida piadosa, debe enseñarles desde muy pequeños que sus vidas están al descubierto delante de los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Permítame compartirle una experiencia muy personal de mi propia vida como padre. Un día mis hijos, quienes ya estaban estudiando en el seminario teológico, vinieron a la casa a conversar conmigo. Me dijeron, ¿sabes cuál es la pregunta que más frecuentemente nos hacen nuestros compañeros en el seminario? Todos nos preguntan, ¿por qué ustedes no se rebelaron contra su padre? Él es el pastor de una iglesia enorme. Él tiene un ministerio de radio y televisión muy ocupado. Viaja constantemente. ¿Por qué no reaccionaron con rebeldía hacia él? Mis hijos me contaron que se sentaron a reflexionar juntos sobre esa pregunta y llegaron a una conclusión bendita. Y me dijeron, papá, nos dimos cuenta de que la razón por la que nunca nos rebelamos es porque tú jamás nos diste un motivo para rebelarnos. Algunos al escuchar esto tal vez piensen, bueno, Charles Stanley debe haber sido un padre sumamente débil o indulgente. O no, de ninguna manera, éramos muy firmes en el hogar. Pero el principio que aplicamos fue este. Cada vez que mis hijos venían a mí con un deseo, un proyecto o una petición con la que yo no estaba de acuerdo o no veía clara, yo no les imponía simplemente un no tajante e irrazonable. En lugar de eso, los miraba y les decía, hijos, necesitan ir a su habitación y hablar sinceramente con Dios sobre este asunto. Pasado un tiempo, ellos volvían a mí y yo les preguntaba, ¿ya hablaron con el Señor en oración? Ellos me respondían, sí, papá, ya oramos. Entonces yo les decía, ¿y qué les dijo Dios? A veces sonreían y decían, nos dijo que te preguntáramos a ti. Yo se los negaba con amor y les decía, no, eso no es cierto. Vuelvan a orar y pregúntenle con sinceridad qué es lo que Él quiere para sus vidas. Los enviaba de regreso a la presencia del Señor. Usted podrá pensar, hermano Stanley, ¿no es muy arriesgado enviarlos a orar de esa manera? Permítame decirle que solo es arriesgado si sus hijos no ven en su propia vida un ejemplo genuino de fe y oración. Pero si ven coherencia en usted, ese es el camino correcto. Porque, ¿qué sucede cuando esos niños crecen habiendo buscado la voluntad de Dios desde su infancia para cada decisión? ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia y a la juventud? ¿Cree usted que cuando se vayan a la universidad o salgan de casa se van a desenfrenar en una vida de excesos y pecado?
Absolutamente no. ¿Sabe por qué? Porque la persona a quien ellos tienen que rendirle cuentas no se quedó en la casa de sus padres. La persona ante quien responden esté en el campus universitario, está con ellos en la playa, está con ellos en su cita romántica, está con ellos en cada instante. Ellos aprendieron desde pequeños el principio de la omnipresencia de Dios. Que el Señor Dios omnisciente está en todas partes y nada está oculto a sus ojos. En el restaurante, Dios está allí. En el aula de clases, Dios está allí. Cuando están completamente solos en la oscuridad de la noche, Dios está allí. Cuando sienten la tremenda presión de los pares para ceder ante la tentación, Dios está allí. El principio más poderoso, libertador y protector que usted puede grabar en el alma de sus hijos, es el principio de su constante, ininterrumpida e inalterable rendición de cuentas ante el Dios vivo y soberano. ¿Y sabe qué ocurre con los jóvenes que crecen bajo esta convicción? No sienten el deseo de huir de casa ni de rebelarse contra Dios, porque comprenden que la autoridad dada por Dios no es para oprimirlos, sino para ser una muralla de protección sobre sus vidas. Pero atención, amado Padre, usted no podrá enseñar esto efectivamente si no protege a sus hijos, si es indiferente a sus cargas, si no dedica tiempo para cuidarlos y amarlos entrañablemente. Esto nos conduce al séptimo y último principio, el principio personal. ¿Qué significa exactamente el principio personal? Significa que todo niño necesita crecer comprendiendo y experimentando en lo profundo de su ser lo siguiente: soy profundamente valioso. Mi padre y mi madre me aman de verdad, y reconocen mi valor. Necesitamos inculcar en nuestros hijos un sentido sagrado de valía personal, un profundo sentido de pertenencia a la familia. Hay una seguridad inconmovible cuando un ser humano sabe que pertenece a un hogar piadoso. Por falta de este sentido de pertenencia, miles de jóvenes terminan uniéndose a pandillas, a sectas o a grupos destructivos, porque desesperadamente buscan ser aceptados por alguien. Todo niño necesita crecer sustentado por una estructura emocional firme, como un trípode que se sostiene sobre tres patas indispensables: el sentido de pertenencia, el sentido de valía y el sentido de competencia. Pertenezco a esta familia que me ama, soy valioso a los ojos de Dios y de mis padres, y soy competente. Dios me ha dado la capacidad para lograr lo que Él me pida que haga. Si usted le quita cualquiera de estas tres patas al trípode emocional de un niño, la estructura se derrumbará irremediablemente. No se puede tener estabilidad emocional ni espiritual en la madurez si faltan la pertenencia, la valía y la competencia. Cuando una persona crece sin estas certezas, no importa cuántos éxitos materiales o profesionales alcance en el futuro, siempre cargará en su interior con un vacío abrumador, con una sensación persistente de que algo vital le falta. ¿Y cómo se transmiten estas verdades al corazón de un hijo? No se transmiten mediante discursos vacíos, sino por la forma diaria en que usted los trata, los escucha, los abraza y los edifica. Todo niño necesita saberse amado, deseado, aceptado y respaldado. Ahora bien, ante la magnitud de estos 7 principios divinos, la pregunta clave es: ¿qué hará que estos principios realmente funcionen en el día a día de nuestro hogar? La respuesta radica en la actitud de aquel que imparte la enseñanza. ¿Y cuál debe ser esa actitud según el Evangelio? La actitud de un líder siervo. Imagine el impacto espiritual en un niño cuando ve a su padre y a su madre sirviéndole con amor y humildad. Eso le grita al corazón del hijo: eres importante, vales mucho para nosotros y para Dios. Quizás alguien pregunte: pero hermano Stanley, ¿no enseña la Biblia que el esposo es la cabeza del hogar? Por supuesto que sí. Pero la Biblia establece un liderazgo que sigue el modelo de Jesucristo, el liderazgo de siervo. Un líder siervo es aquel que, de manera voluntaria, sacrificada y llena de gozo espiritual, se entrega a sí mismo para ayudar a su esposa y a sus hijos a alcanzar su máximo potencial en Dios, satisfaciendo sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Cualquier hombre que dirija su hogar con la actitud de un siervo piadoso creará el ambiente más seguro y próspero de la tierra. Un siervo bíblico posee un espíritu humilde que no provoca ira a sus hijos. Es disciplinado, lleno de amor firme, altamente confiable, servicial y constantemente alentador. Le aseguro que no existe un hijo que no responda favorablemente ante la presencia de un padre con esa actitud de Cristo. Dios jamás nos encomienda una responsabilidad sin darnos la gracia, la sabiduría y la capacidad a través del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Esto requiere paciencia y constancia. Usted no le enseñas una verdad profunda a un hijo una sola vez y espera que la comprenda para siempre.
Ni siquiera los adultos captamos las lecciones espirituales a la primera vez. Necesitamos repetir las verdades una y otra vez con amor. Dígale a su hijo desde la cuna: Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama y tiene un propósito hermoso para tu vida. Grabe esa verdad en su corazón. Y cuando vengan las pruebas, los dolores o las dificultades de la vida, sus hijos no dudarán de Dios, porque habrán visto en la vida de sus padres una fe inquebrantable que confía en el Señor en medio de cualquier tormenta. Ser un padre o una madre piadoso requiere trabajo duro, requiere oración perseverante, requiere tiempo de calidad, requiere diligencia y sacrificio. Pregúntese hoy en la presencia de Dios: ¿valen mis hijos este esfuerzo? ¿Valen la pena mis oraciones, mi tiempo y mi entrega para que lleguen a ser los hombres y mujeres que Dios diseñó desde el vientre materno? Sé que las circunstancias en su hogar pueden ser difíciles en este momento, pero manténgase firme por el bien de sus generaciones. ¿Vale la pena mantenerse fiel si anhela comenzar hoy mismo a edificar su vida y su hogar sobre esta roca inconmovible? Le invito a acompañarme en esta oración. Dirijamos nuestro corazón al Señor Padre Celestial. Venimos ante tu presencia santa reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Confesamos que necesitamos desesperadamente de tu gracia, de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo para ser los padres y madres que tú quieres que seamos. Señor Jesús, hoy te abrimos nuestro corazón de par en par. Te aceptamos como nuestro único Salvador, nuestro Señor y el amo absoluto de nuestras vidas. Perdónanos por nuestros errores del pasado y limpia nuestras faltas. Te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para darnos la capacidad de enseñar e instruir a nuestros hijos en tus principios espirituales, morales, relacionales, vocacionales, financieros y de autoridad. Pon en nosotros un corazón de líder siervo que refleje el amor incondicional de Cristo. Depositamos a nuestras familias en tus manos soberanas, confiando en que tú guiarás a nuestros hijos a cumplir tu glorioso propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.